aquí estamos de vuelta después de la pausa rápida que tuvimos. Fue rápida, ¿no? La pausa. Bueno, lo importante es que ahora podemos parar para pensar un poco, así que te invito ahí a que te quedes conmigo para reflexionar, para pensar, para hacer que nuestro cerebro y nuestra mente se dediquen a trabajar en las cosas del Espíritu, en las cosas eternas, ¿no? Déjame hacerte una pregunta para que pienses junto conmigo, ¿no? ¿Tú estás consciente realmente de los dones que has recibido por parte de Dios? Te pregunto un poco más. ¿Estás usando esos dones al máximo para el beneficio de los que te rodean y para la gloria de Dios? ¿Cuál sería tu respuesta? Ahora, si no eres consciente de tus dones, te hago otra pregunta. ¿Cómo puedes hacer para descubrir y cultivar esos dones ocultos? No solamente en nosotros, sino también en aquellos que nos rodean, ¿verdad? Bueno, sabes que a lo largo de esta reflexión que vamos a tener el día de hoy, me gustaría que juntos exploremos esas preguntas, pero que especialmente podamos descubrir cómo la parábola de los talentos, enseñada por Jesús, se aplica no solamente a nuestra vida espiritual, sino también a nuestro crecimiento personal y, claro, a ese crecimiento colectivo, social que podemos tener en la iglesia, en la familia, en el colegio, en el lugar a donde estamos. Entonces, lo que quiero que hagamos ahora juntos es que me acompañes en ese viaje que vamos a hacer por los próximos 30 minutos para descubrir y ver cómo podemos aprender. Y quién sabe, podríamos decir, desempolvar los tesoros que están guardados en este precioso libro, en este precioso cofre de promesas y de mensajes que Dios tiene para nosotros, que es la Biblia, a partir de esa sabiduría que nos enseña, que nos muestra un propósito para la vida y un propósito de servicio también. Y eso es lo que te propongo el día de hoy. Y para hacer eso me gustaría que abras tu Biblia en Mateo capítulo 25, a partir del versículo 14. Pero como siempre hacemos, lo que voy a hacer ahora es que hacer una oración. Así que ahí donde te encuentras, me gustaría que cierres tus ojos, que ores junto conmigo para pedir la unción y la bendición de Dios. Vamos a orar. Padre eterno, gracias Señor por permitirnos estar juntos para poder estudiar tu palabra. Háblanos, abre nuestras mentes, en Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Mateo 25, a partir del versículo 14, dice lo siguiente. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. El verso 16 dice lo siguiente. El que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Así, el que recibió 2 ganó también otros 2. Pero el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Continúa escuchando la lectura porque me parece maravillosa la parábola y cómo Jesús la cuenta, ¿no? Dice, bueno, después de mucho tiempo, verso 19, regresó el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me diste, aquí tienes 5 talentos. He ganado hoy estos 5 talentos y te los estoy trayendo. Entonces su señor le dijo, bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Se acercó también entonces el que había recibido 2 talentos, a quienes también le dijo, Señor, gané otros 2 talentos. La Biblia continúa diciendo entonces que el Señor le dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahora, cuando tú sigues la lectura, y tú que conoces la parábola, te vas a dar cuenta de que aquí hay ya un cambio. Porque mira lo que dice el texto bíblico a partir del verso 24. Pero
Acercándose también el que había recibido un talento, dijo así: Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado tu dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y aquí viene una parte triste de la parábola que Jesús cuenta, que dice así: quítenle pues el talento y déselo al que tiene 10, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene aún, lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, porque allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué parábola, ¿verdad? Qué, podríamos decir, claridad y al mismo tiempo dureza por parte de Jesús. Ahora, vamos a pensar juntos. Imagínate por unos instantes o por un momento que te encuentras ante una antigua puerta de madera. Una puerta tallada, bonita, grande, delante de tus ojos. Y esa puerta tiene tallado intrincados diseños que sugieren que del otro lado de esa puerta hay misterios ocultos. Entonces tú tomas la iniciativa, empujas la puerta, se abre lentamente y aquella puerta revela que del otro lado, en aquella habitación, hay tesoros escondidos. Esos tesoros están resplandecientes. Cada joya, cada moneda de oro, cada pieza de arte representa un don que podrías tener. Un talento único que te fue confiado. Sin embargo, cuando miras más de cerca, descubres que algunos de esos tesoros están cubiertos de polvo, de suciedad. E inclusive hay algunos de esos tesoros que están sin abrir y algunos, podríamos decir, están siendo devueltos sin haber sido utilizados. Esto es una ilustración que te estoy contando para que pienses conmigo. Pero para que ahora te hagas otra pregunta tú mismo. Esta es una pregunta personal, es para ti, es para mí. ¿Cómo estamos administrando los tesoros, los dones que Dios nos ha confiado? Sabes, me gustaría compartirte una historia que ilustra de manera poderosa este punto. En una pequeña comunidad vivía una persona extraordinariamente talentosa. Alguien que poseía una voz capaz de tocar el corazón de quien la escuchara. Pero, a pesar de su increíble don, esta persona elegía solamente cantar debajo de la ducha o cuando estaba sola en casa. Pero un día, una crisis golpeó a la comunidad. Y entonces, para poder recuperar después de aquella catástrofe la comunidad, se organizó un evento benéfico para juntar recursos. A regañadientes esta persona, y tras mucha persuasión de otros amigos, aceptó participar y cantar en público. La actuación no solamente recaudó una cantidad récord de fondos para ayudar a la comunidad, sino que también unió a la gente en un momento de gran necesidad, inspirando a otros a compartir sus propios talentos escondidos. Mis queridos, cuando nosotros leemos realmente Mateo capítulo 24
Y ya leímos el texto bíblico, pero cuando recordamos lo que dice en el versículo 14 y 15, donde Jesús dice que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó los bienes. ¿Cuáles bienes? Dice que a uno le entregó 5 talentos, a otro le entregó 2 y a otro le entregó simplemente 1. Ahora, hay una frase en el texto bíblico que me llama poderosamente la atención, porque Jesús dice que los talentos fueron entregados conforme a su capacidad. ¿A la capacidad del dueño que estaba dando o a la capacidad de los que lo estaban recibiendo? A la capacidad de los que recibían. Allí, en aquella parábola, Jesús dice que aquel hombre rico, aquel dueño, se va lejos. ¿Sabes? Es en el marco del Monte de los Olivos, de paso un lugar repleto de significado, que Jesús comparte con sus discípulos estas enseñanzas fundamentales acerca del fin de los tiempos. Queridos, Mateo 24 y 25 son un bloque teológico y escatológico cargado de urgencia y de profundidad. Ahora, dije escatológico. Pastor, ¿qué es escatológico? Escatológico es el estudio de los tiempos finales. Entonces, Mateo 24 y Mateo 25, donde está inserida esta parábola de los talentos, habla de urgencia, de profundidad, que precede directamente a los eventos justamente del tiempo del fin. Pero es verdad también que Jesús está hablando con sus discípulos un poco antes de la crucifixión. Entonces, este es el mensaje final que Jesús le está dando ¿a quién? A sus discípulos. Es en ese contexto, en el Monte de los Olivos, Jesús listo a ser crucificado, Jesús les muestra el futuro, lo que va a suceder en el tiempo del fin. Es en este contexto que Jesús está narrando la parábola de los talentos. Esta historia sigue a la parábola de las 10 vírgenes. Y ambas parábolas hacen énfasis en la preparación y en la anticipación de la preparación. ¿Para qué? Para el tiempo del fin. De hecho, estas parábolas preparan el terreno para una reflexión intensa y profunda de cómo vivir en el presente con la mirada en el futuro eterno. Porque por un lado, mientras la parábola de las 10 vírgenes, que ya la estudiamos, pone énfasis en la vigilancia, o sea, necesitamos estar atentos, vigilantes, ¿tá? Porque el novio va a venir. La parábola de los talentos expande el tema al añadir ahora una dimensión de responsabilidad activa sobre los recursos que Dios nos confía a nosotros para el avance de la causa, para el avance de la predicación del Evangelio. ¿Me va siguiendo? La parábola de las vírgenes presenta la urgencia de la preparación. La parábola de los talentos, la urgencia de la entrega. La figura del hombre que emprende un viaje largo en la parábola de los talentos es una representación de Jesús. Recuerda, Jesús estaba hablando con sus discípulos antes de ser crucificado. Él estaba yéndose a un viaje. ¿Cuál era el viaje? Él estaba retornando ¿a dónde? Al lugar de donde Él vino, al cielo. Por eso, tal como Él ascendió al cielo tras su resurrección, Jesús dejó a sus seguidores con la promesa de su regreso. Y de hecho, el personaje principal de esta historia, de esta parábola de Jesús, no es solamente un viajero, sino un propietario de los bienes que decide confiar a sus siervos. ¿Te das cuenta de la diferencia? Aquí Jesús no está presentando a alguien que se va de viaje simplemente. Aquí está presentando al dueño que entrega talentos para sus siervos. Entrega bienes para sus siervos. Él decide confiar a sus siervos esos bienes. Por eso de esta manera Jesús está enseñando sobre la confianza depositada en sus seguidores y en la expectativa
de que esta confianza sea honrada. ¿Qué significa esto? Te estoy dando la confianza de 5 talentos. Produce. Produce. Te estoy dando 2 talentos. Produce. Te estoy dando 1 talento. Produce. Por otro lado, los siervos en la parábola, que son los destinatarios de los talentos, simboliza a cada uno de nosotros, los creyentes, aquellos a quienes Dios nos ha confiado el precioso evangelio. Dios nos ha confiado el evangelio y nos ha confiado los dones del Espíritu. Esto no es meramente recursos para beneficio propio, beneficio personal, sino herramientas para la edificación del cuerpo de Cristo, herramientas para la edificación de la propia iglesia de Dios. Es por eso que a través de estos simbolismos Jesús enfatiza la responsabilidad colectiva que tenemos de cultivar y de dar frutos a través de los dones. ¿En beneficio de qué? En beneficio del reino de Dios. ¿Sabes qué? Los talentos. Ya vimos que el dueño representa a Jesús. Los siervos somos nosotros. ¿Y los talentos? Los talentos representan justamente sumas considerables de dinero. Porque era mucho dinero lo que el dueño estaba entregando. Pero cuando vamos a los simbolismos de lo que el dueño está entregando, ahí vemos la diversidad de dones, habilidades y oportunidades que Dios nos ha otorgado a cada uno de nosotros. Mis queridos, cuando hablamos de talentos, Jesús estaba hablando de una unidad de medida. Pero cuando nosotros hablamos de talentos, estamos hablando de capacidades que Dios nos dio. Y los talentos son variados y al mismo tiempo son únicos. Como cada individuo es único y como cada individuo tiene oportunidades diferentes. Por eso la enseñanza de Jesús es clara. Cada don recibido de Dios viene con el mandato divino de ser utilizado, desarrollado y multiplicado en el reino de Dios. Esta multiplicación no se refiere solo al aumento numérico, sino que está hablando del crecimiento integral, el crecimiento espiritual. Ese crecimiento tanto personal como también ese crecimiento dentro de la iglesia. Ese crecimiento se logra a través del uso fiel y al mismo tiempo creativo de lo que se nos ha confiado. Mis queridos, cuando estamos hablando de talentos, estamos hablando también de ese regalo que Dios nos hace. Dones espirituales que Dios también nos da. Por eso, cuando decidí parar para pensar y colocar la parábola de los talentos dentro de nuestro estudio semanal aquí en el programa Verdades, esta parábola me hizo reflexionar justamente en los talentos que cada uno de nosotros tenemos, pero lo pensé desde la siguiente perspectiva: Jesús hablándole a sus discípulos en un llamado. Imagínate así, Jesús le está hablando casi las últimas palabras a sus discípulos allí en el Monte de los Olivos. Y Jesús le hace un llamado a los discípulos a la responsabilidad, al servicio activo en el reino de Dios. Entonces, este es un llamado claro de parte de Dios, que tiene ecos profundos en nuestras vidas, pero a partir de la unidad temática de la Biblia, de las Escrituras. Por eso es como que cuando estudias la parábola de los talentos comienzas a ver que otros textos bíblicos se entrelazan y ahí comienzas a ver la importancia de los dones espirituales.
y de las oportunidades que Dios nos va dando, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad delante de esa entrega que Dios nos está haciendo. Acompáñame a pensar entonces un poquito más en algunos textos de la Biblia. Quiero que tomes notas ahora. Por ejemplo, piensa en Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4, y voy a abrir la Biblia rápidamente. Algunos textos los voy a leer y otros simplemente los voy a mencionar. Efesios, Nuevo Testamento, está antes de Filipenses. Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y él mismo, dice el apóstol Pablo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a ser el hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tú puedes después seguir leyendo el texto bíblico, porque Pablo va construyendo un poco más el hecho de tener esos dones espirituales. Pero aquí en Efesios capítulo 4 encontramos esa exposición detallada de dones espirituales que Dios entrega a la iglesia. Porque Pablo dice que Cristo mismo otorgó dones variados a sus seguidores. Repito lo que ya dije anteriormente, no para la exaltación personal, sino para la edificación de la iglesia. Cada don sirve y es importante, ya sea apostolado, profecía, evangelismo, pastorado, enseñanza, cada uno tiene su propósito. Y cada uno de esos dones y talentos se desarrolla a partir de la maduración de la fe y de la unidad de la iglesia, en el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Sabes qué? ¿A partir de qué? A partir del conocimiento de Cristo, entonces tenemos la posibilidad de ir teniendo el crecimiento de los dones para tener la responsabilidad necesaria delante de Dios en el uso consciente e inteligente de esa capacidad que Dios nos da. Porque al igual que en la parábola, se nos muestra que la diversidad de dones es parte del diseño divino destinado a fortalecer la iglesia, el colectivo de la iglesia, el colectivo del cuerpo de Dios, del cuerpo de Cristo. Entonces, Pablo también está diciendo, mis queridos, de la misma manera, la variedad de dones nos ayuda a hacer crecer la iglesia. Ahora el apóstol Pedro, también en 1 de Pedro, el capítulo 4, tiene una visión muy parecida en este sentido. Y Pedro profundiza en la idea de que debemos ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué es multiforme? Es una multiplicidad de formas a través de las cuales Dios va actuando. Entonces, Pedro va a decir que sirviendo a unos con unos dones y a otros con otros dones recibidos, la multiforme gracia de Dios se manifiesta. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer entonces? Administrar de manera fiel esos dones que Dios nos dio, no solo como un acto de obediencia, sino también como una actitud de gratitud a Dios, que nos dio esos dones de manera generosa. Queridos, este es un momento de reflexión importantísima en nuestras vidas. Porque tanto Mateo, a través de las palabras de Jesús, como Pablo y Pedro, nos están exhortando a que recordemos que necesitamos utilizar nuestros dones de manera diligente, generando resultados eternos. Sí, Dios nos está llamando a emplear nuestros dones para servir al prójimo. Dios nos está llamando para ejercer nuestra responsabilidad a través de nuestros dones, reflejando el amor y la generosidad del dador de
todos los bienes que recibimos. En el Evangelio de Lucas, el doctor Lucas, en el capítulo 12, el verso 48, está registrado algo muy interesante. En las palabras de Jesús que Lucas registra, Jesús dice más o menos así: a quien mucho se le ha dado, mucho se le va a demandar. Mis queridos, este es un punto fundamental, porque esta enseñanza recalca la responsabilidad inherente a los dones recibidos. Al igual que aquellos siervos que recibieron los dones y que fueron juzgados según los resultados de sus dones, a nosotros hoy se nos advierte también que vamos a ser responsables delante de Dios por cómo hemos empleado esos dones espirituales. Queridos, este es un principio fundamental. Y aquí es donde quiero hacerte pensar. ¿Cómo estás usando los dones que Dios te dio? ¿Cómo estás gestionando los recursos que Dios te dio? ¿Cómo estás participando de la obra de Dios para presentar el mensaje del Evangelio de Jesucristo en esta generación? ¿Estás siendo alguien que está multiplicando el Evangelio, que está multiplicando los dones de manera activa, que está multiplicando los talentos, o eres alguien que está escondiendo como aquel que recibió simplemente un talento y fue y excavó y lo guardó y ni siquiera tuvo la posibilidad de darle los intereses al dueño de ese talento? ¿Eres alguien que está escarbando para esconderte y no usar los talentos? ¿O eres alguien que está usando los talentos de Dios? Sabes, en este contexto, creo que es importante también que entendamos que la esencia de la parábola que Jesús contó, como en toda la Biblia, es hacernos un llamado a nosotros, los discípulos de Jesús, para que cumplamos los propósitos de Dios para nuestras vidas. Porque esta parábola que Jesús contó, el propósito de esta parábola, trasciende la mera narrativa y busca motivarnos a nosotros a tener una vida de compromiso dinámico, donde cada decisión, donde cada acción es como que va tejiendo un vasto tapiz que nos muestra o que nos direcciona o que nos lleva a pensar más de cerca en la eternidad. Jesús, a través de esta parábola, no solamente quiere motivarnos a emplear diligentemente nuestros dones, aquellos dones que Dios nos dio, que recibimos de parte de Dios, sino que también nos desafía a mirar más allá de nuestro beneficio inmediato y nos enseña, nos direcciona a mirar a la eternidad. Nos direcciona a mirar y a dedicar nuestras vidas para hacer crecer el reino de Dios en esta tierra. Mis queridos, la advertencia de Jesús a través de esta parábola es impresionante. La advertencia de Jesús es que aprendamos a cuidarnos de los principales enemigos de nuestra vida espiritual: la complacencia y el miedo. La complacencia nos seduce hacia un estado de confort, de comodidad, de estatus, quedarnos como estamos. Estoy bien así, no voy a hacer nada. El miedo, por otro lado, nos paraliza. Me da miedo avanzar, me da miedo cantar, me da miedo expresarme, me da miedo ir a distribuir un libro, me da miedo ir a dar un estudio bíblico, me da miedo predicar, me da miedo hacer esto, lo otro. Nos paralizamos. Y el miedo nos ata. Nos deja atado a la inanición, a la inacción. Y de esa manera fracasamos.
Jesús está muy consciente de que tú eres víctima de estas trampas. Por eso Él te dijo, Él te incentiva y te dice, supéralo. Recuerda que en la economía divina el intento fiel y el servicio diligente son infinitamente más exitosos que cualquier estándar humano de éxito. Jesús nos está llamando a usar nuestros dones espirituales, a ejercer un ministerio personal fructífero y usar nuestros dones para la salvación de otras personas. Si te sientes un frustrado, un fracasado, este es el tiempo de decirle al Señor, Señor, por favor, yo no quiero esconder más mi don, mi talento, que es tuyo, Señor. Dile al Señor en este día, Señor, haz un milagro en mí y ayúdame a multiplicar estos talentos para poder hacer tu voluntad en mi vida.